En los inicios de la historia en Sumer, en una región llamada Ur, nace Abraham, que al llegar a Canaán, la tierra prometida, Dios lo nombra como el primer hebreo. Este llega a tener una gran descendencia por sus dos hijos, Isaac, de donde vendrá Israel y los judíos, e Ismael, de donde vendrán las zonas árabes de los musulmanes. Este es un aspecto meramente religioso. Por eso desde aquí empiezan los roces con estas culturas. Isaac tiene como hijo a Jacob, quien por Dios es nombrado Israel. 12 de sus hijos forman una tribu cada uno. Estas son las 12 tribus de Israel y la región de Israel. Esto lo sabemos gracias al Génesis, el primer libro de la recopilación hebrea. Este recorrido de libros nos ayudará a entender la cultura y pensamientos hebreos. En el Éxodo vemos cómo Israel ha sido conquistada por Egipto. Los israelitas son esclavos y el Dios hebreo, o sea Yahvé, ha escogido a una persona para liberarlos. Este es Moisés, quien después de muchas peleas con el faraón de Egipto logra escapar con Israel del lugar, y a pesar de que son perseguidos, estos por fin logran la libertad. En todo este transcurso los israelitas vagan por el desierto y la presencia de Dios cae en un monte, donde solo Moisés puede subir y hablar con él. Aquí les son otorgadas las tablas de los 10 mandamientos. Dios le dice a Moisés que construya una tienda de acampar con ciertos planos arquitectónicos para que la presencia de Dios descienda a esa tienda que han construido y todos puedan entrar a ella. Ya no solo Moisés. Aquí todos se dan cuenta que la presencia de Dios es demasiado fuerte y los que no son suficientemente puros mueren ante ella. Es por eso que Moisés escribe el Levítico, una guía de leyes para que todos se mantengan puros y puedan entrar a la presencia de Dios. No solo los 10 mandamientos bastaban. A toda esta ley también se le llama ley mosaica. Constaba de rituales para gratitud, perdón, celebraciones y hasta ceremonias de expiación general del pecado. Si recuerdan, Abraham había viajado a Canaán, donde fue su bautizo como hebreo. Por ende, esa era la tierra prometida para que los israelitas se establezcan y vivan ahí. Por esto debían viajar a Canaán, pero la presencia de Dios debía ir con ellos. Para esto se crea la famosa Arca del Pacto, una especie de cajón donde iría almacenada la presencia de Dios y por supuesto solo los puros podían llevarla. Así que empieza el viaje. Este es el libro de los Números, que nos cuenta cómo los israelitas viajan en círculos y sin rumbo por su desobediencia, y al final todos mueren. Hasta la próxima generación es que Israel se encamina correctamente. Por ello Moisés escribe el Deuteronomio, una segunda ley para la nueva generación, y que estén preparados para entrar a Canaán, la tierra prometida. Es aquí cuando Moisés muere y deja a su sucesor Josué. Todo lo antes mencionado, de Génesis a Deuteronomio, se le llama la Torá, la ley que guardaron los israelitas. Luego, gracias al intelecto militar de Josué, los israelitas vencen a los cananeos y se quedan en la tierra de Canaán, donde por fin construyen Israel. Israel lo hace muy mal. El libro de los Jueces cuenta cómo esta nación terminó siendo igual que los cananeos, corruptos y sin dirección. No había rey y cada quien hacía lo que quería. Por eso, para mandar orden, Dios empezó a mandar profetas que transmitan su mandamiento. Uno de los más importantes es Samuel, quien profetiza que vendrá un rey que levantará el pueblo y vencerá a todos sus enemigos. Ahí es cuando aparece Saúl. Este cae y después llega David, que es tataranieto de una tal Ruth, y se convierte en uno de los reyes más importantes. Sí, él es el que mató a Goliat. Cuando David muere, deja a Salomón su hijo, considerado el rey más sabio del mundo, y crea el templo de Israel en Jerusalén, donde estaba guardada el arca del pacto. Pero las cosas seguían mal. El libro de Reyes nos cuenta cómo por los mismos reyes todo sale mal, pues Roboam, hijo y sucesor de Salomón, divide a Israel en dos por problemas políticos. Él se queda la parte que solo tiene la tribu de Judá y Benjamín, conservando la capital que se llama Jerusalén, donde está el templo, y estos llegan a llamarse Judea, quienes después se van a convertir en los judíos más adelante. El resto de tribus se seguirán llamando Israel, reinados por Jeroboam. Israel lo hacía muy mal. Es por eso que caen contra los babilónicos, quienes luego serían los asirio-babilónicos, e Israel desaparecería. Luego conquistan a Judea, el templo es destruido y aquí se da la diáspora. Todos los judíos huyen. Todo esto lo advierten los profetas de turno como Elías, Eliseo, Jeremías, Oseas, Amós, etc. Pero no les hacían caso. Por ello, todo sale mal, pero a pesar de eso, existía esperanza. Profetas como Isaías, Zacarías, Malaquías, etc. anunciaban la venida de un Mesías, que traería gobierno y reino otra vez. Sería un rey descendiente de David y cambiaría todo. En esta crisis los hebreos, para no perder su cultura, escriben sus historias, dando lugar a estos libros que mencionamos, que juntos se les llama el Tanaj, y también el Talmud, que son escritos de discusiones rabínicas. Llegó un momento que el emperador de Siria llamado Ciro fue muy amable y decidió
que no se metería con culturas diferentes. Todos tienen derecho a creer lo que quieran. Es por eso que los judíos nuevamente son capaces de regresar a sus tierras en Canaán y así construyen el famoso segundo templo. Esto se describe en Crónicas, el último libro del Tanaj. El problema es que los judíos se establecen en la tierra que ahora es de Palestina, es decir, antes era de ellos, ahora de Palestina. Pero les han dado permiso de regresar gracias a Ciro. Entonces, este es el problema político-religioso del que tanto se habla, por el conflicto de tierras entre Israel y Palestina. Pero bueno, aquí nos estamos saliendo ya del tema. Por cierto, hablemos del Tanaj antes de seguir. Esto como un paréntesis importante. El Tanaj se componía en 3 partes: la Torá, donde está la ley; el Nevim, que compone a los escritos de los profetas y sus advertencias que no se tomaron en cuenta; y el Ketuvim, donde están las partes históricas y poéticas. Se dice que el Tanaj y el Antiguo Testamento de la Biblia que conocemos son lo mismo. Se podría decir que sí, aunque tienen algunos peros importantes. Por ejemplo, parece que el Antiguo Testamento tiene más libros que el Tanaj. La razón es que en el Antiguo Testamento hay muchos libros partidos, como Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, etc. Mientras que en el Tanaj no. Pero si se fijan, eso no es una diferencia importante. Realmente la importancia radica en el orden. Si recuerdan, les mencioné que el Tanaj termina en Crónicas, que cuenta el regreso de Israel a su tierra, mientras que el Antiguo Testamento termina en Malaquías, que es uno de los profetas. Este cambio de orden es porque al terminar con los profetas, se le da una mejor apertura al Nuevo Testamento que hablará de Jesús, quien es la profecía cumplida. Y por supuesto, como para los judíos no hay Nuevo Testamento, este orden no tiene sentido. Pero bueno, sigamos con la historia. Siria conquistó a los judíos. Estos se alojaban en la región de Palestina. Luego Palestina iba a ser conquistada por Grecia y después Grecia por Roma, y era una conquista de terrenos que parecía agar.io. Así que ahora nos encontramos en la época del Imperio Romano. Aquí el dios oficial era Júpiter, y esto no le gustaba nada a los judíos. La verdad que les había ido mal. Y ahorita estamos en el periodo del segundo templo, pues el primero es el de Salomón, que ya fue destruido, y ahora los judíos tienen uno nuevo, en Roma. Y además tienen una esperanza, están esperando al Mesías que habían anunciado los profetas, que por fin los va a liberar de todo este sufrimiento. En este momento los judíos necesitan a un político guerrero militar que los empodere. Necesitan a un Alejandro Magno, a un Gengis Khan, a un Hitler, pues vaya, no sé si se entiende. Esto quiere decir que venga un carpintero a hablarles de amor, a decirles que deben amar a sus enemigos y encima a afirmar que él es el Cristo. Va a parecer una broma de muy mal gusto. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.